Buenas tardes, les saluda Luis Trela. Danny Trevathan estará fuera de 6 a 8 semanas con los Broncos por una lesión en la rodilla. El defensor tercer año sufrió una fractura de impacto tibial medial izquierdo. Es el hueso que se encuentra debajo de la rodilla. Durante los entrenamientos ayer en Dove Valley, la lesión de Trevathan llegó en un mal momento, ya que los primeros 3 duelos de la temporada regular son ante candidatos de la postemporada del año pasado. Indianapolis, Kansas City y Seattle, combinados ganaron 35, perdieron 13 y en la cuarta semana, los Cardinals, que terminaron con 10 victorias, 6 reveses. El equipo espera que Trevathan regrese con los Broncos al menos después de la semana 4, si esa línea de tiempo es válido. No esperemos a Trevathan que inicie el año en un corto plazo como reserva lesionado. Trevathan, recuerde, es una pieza clave para la defensiva de la franquicia local. Una práctica conjunta entre los Raiders de Oakland y los Cowboys de Dallas resultó tal como los entrenadores la preveían. Intensa y emotiva. Luego las cosas se salieron de control. Un duro golpe del cornerback de Dallas, Morris Claiborne, a la ala cerrada de Oakland, Michael Rivera, derribó en una riña. En un momento de la pelea, un seguidor de los Raiders lanzó un golpe con un casco contra un jugador de los Cowboys. El cornerback de los Cowboys, B.W. Webb, se vengó, tirando un puñetazo al fanático. El dueño de los Cowboys, Jerry Jones, elogió el entusiasmo y el ambiente de la práctica, observada por 8,326 espectadores, muchos de los cuales hicieron fila desde la mañana para conseguir su lugar. En fútbol internacional, Raúl Jiménez es nuevo jugador del Atlético de Madrid. El Club América anunció en su cuenta de Twitter que el delantero jugará la próxima temporada para el equipo campeón de España. Jiménez firmará con el Atlético de Madrid por 6 temporadas por una cantidad cerca de 10.5 millones de euros y será el tercer mexicano en jugar para los colchoneros después de Hugo Sánchez y Luis García. Por su parte, el club colchonero también ya hizo oficial la contratación del mexicano en su página oficial al mencionar que ya hubo acuerdo con el América y que solo falta que Jiménez pase los exámenes médicos y estampe su firma. Al deporte rey, homenaje especial en memoria para Robin Williams de los Giants de San Francisco antes del duelo. Una presentación visual. Williams estaba muy involucrado con el equipo. Williams en muchas ocasiones dijo que era el fanático número 1 de la franquicia. En San Diego, mal día para los Rockies, ya que el pitcher cubano Odrisamer Despain lanzó pelota de 5 imparables en 7 innings para que los Padres derrotaran a los Rockies y se llevaran su cuarto triunfo en fila. Mientras en Kansas City, John Lester dominó a lo largo de 6 innings, mientras que Josh Donaldson disparó 2 jonrones y produjo 4 carreras para que los Atléticos derrotaran 11-3 a Kansas City, poniendo fin a la racha de 8 triunfos de los Reales. Esta noche a las 10 les diré por qué el Chicharito se va a quedar con el Manchester United. Y vamos a compartir también información de los próximos partidos, los últimos del año de la selección mexicana. Luis, yo te quería felicitar porque hoy es el Día de los Zurdos. Ah, mira nomás, presente. Así que muchas felicidades. Felicidades. A las 10 vamos a hablar un poquito de los zurdos, de los zurdos famosos, como tú. Eso. Mira. Muchas gracias, Luis. Vamos a un corte y ya regresamos, no se vayan.